Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar sobre el capítulo 9 del libro de Juan y me gusta porque nos habla de un hombre ciego que fue ciego de nacimiento, pero Jesús nos enseña de una ceguera espiritual. Y hoy vamos a mirar por qué le llama ceguera espiritual o vamos a meditar. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo 9 y meditar sobre él, así que nos vamos a llevar un tiempo y van a ser unas pocas palabras las que vamos a sacar, pero quiero que pensemos, que nos permitamos pensar un poquito sobre esta historia. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Empezamos leyendo desde el versículo 1, si tienes tu Biblia, ábrela conmigo. Y bueno, vamos a escuchar, a leer juntos y meditar sobre ella. Dice así, y te invito a que participes haciendo tus aportaciones, qué es lo que tú comprendes, qué es lo que el Espíritu de Dios te habla a ti cuando estamos leyendo y meditando la palabra, y ahí apúntalo, nos ayudaría a entender también a nosotros un poquito más. Dice así, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por su propio pecado o por la de sus padres? Voy a hacer una pausa, porque dice, ¿por qué nació ciego este hombre? Regularmente, cuando nosotros vemos alguna situación o algún problema, pensamos que la raíz de la maldad es el pecado. Pero vamos a ver la respuesta que Jesús le dio. Y pensemos en esto. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por su propio pecado o por el de sus padres? Vamos a mirar. Verso 3 dice, no fue, fíjense, no fue por sus pecados ni tampoco por los de su padre, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Voy a hacer otra pausa en el verso 3. O sea, no todo el tiempo que nos suceden cosas precisamente tiene que ver con el pecado de una o de otra persona. Ahora, lo normal y de acuerdo al Viejo Testamento y a las costumbres judías, regularmente las enfermedades, la pobreza y todas esas maldiciones o cosas malas suceden porque había pecado, ya sean en los padres o en nosotros. Pero Jesús dijo, no es todo el tiempo así. Muchas de las veces lo único que Dios quiere es darle gloria al Dios Todopoderoso o manifestar el poder de Dios. Dice aquí, no fue culpable sus papás, o sea, no seamos ligeros para juzgar la condición de otra persona. No todo el tiempo es por causa del pecado. O sea, o escuche, no todo el tiempo, pero tenemos que aprender a revisar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra condición para ver si nosotros mismos no estamos causando la enfermedad en nuestro cuerpo o si no estamos causando nosotros la pobreza o las maldiciones que se acercan a nosotros. Analizarnos personalmente nos ayuda a comprender y entender el por qué estamos pasando ciertas circunstancias. La pregunta era obvia porque era obvio anteriormente que si una persona pasaba por este tipo de cosas era porque había pecado en alguna parte de la familia. Verso 4 dice, debemos llevar, voy a leerle la última parte, nació así para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Fíjense que él dice, tengo que llevar a cabo una tarea de alguien que me envió, el Padre. Estaban haciéndole una pregunta acerca de si había pecado o no había pecado
era la razón por la ceguera de este hombre, pero dijo, no, es por el poder de Dios. Dios quiere manifestar el poder de Dios. Yo soy la luz de este mundo y Él me envió a hacer una tarea. O sea, justamente en el tiempo de Jesús es que se presentó esta situación donde el Padre iba a manifestar el poder y la gloria de Dios. Dijo, yo soy la luz del mundo. Verso 6. Y te digo una cosa, ahora nosotros, en el nombre de Jesús, somos la luz y la sal de esta tierra. Verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se levantó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. Le preguntaron, ¿quién te sanó y cómo sucedió? Él le dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Voy a hacer una pausa aquí en el verso 11, porque me llama la atención de algunas instrucciones que el Padre da o que Jesús dio. Primero, estaba el hombre, vamos a ver la escena. El hombre estaba por ahí donde Jesús estaba compartiendo. Ven al ciego y le dicen, ¿quién pecó? Nadie. Fue para que pudiéramos ver el poder de Dios. El Padre me envió y aquí está para que ustedes puedan ver el poder de Dios. Ahora, el hombre, estando ciego ahí, Jesús hizo lodo. Vean la instrucción que el Padre le dio a Jesús. Haz lodo, se lo untó en los ojos. Tú pudieras decir qué higiene tiene ese hombre, ¿no? Porque escupió. La escupida era muy grande, porque pudo hacer lodo con la escupida. Pero que algunos de nosotros dijéramos, ¡qué asco! ¡Guácalas! Pero Jesús fue obediente en la instrucción del Padre. Pero no solamente Jesús fue obediente a la instrucción del Padre, sino que el hombre ciego también fue obediente a la voz de Jesús. Cuando le dijo, le untó y le dijo, ahora ve y lávate. Y le dijo específicamente el lugar donde fuera a lavarse. Dice, al estanque de Siloé. Ahora, el estanque de Siloé significa enviado. Dios envió a Jesús para mostrar su poder a través de este hombre ciego. Quería mostrar el poder de Dios. Enviado. Ahora, Jesús fue enviado y Jesús envió al ciego. Pero déjeme le digo una cosa, el hombre ciego, curiosamente, no desobedeció, sino que fue. Inmediatamente se fue. Y no fue a una llave de agua que está por ahí. No fue con el vecino que tenía agua para poderse lavar. No fue a cualquier otro, a un río. No fue al mar. No fue a su casa. Fue al estanque de Siloé. ¿Qué es eso? Obediencia. Jesús fue obediente al Padre al escupir y hacer lodo y ponérselo a los ojos. Eso no es nada higiénico. Eso no se ve bien, no es visto bien, pero fue obediente. Fue enviado, fue obediente y el poder de Dios se manifestó en el ciego. Ahora, en el momento que el ciego empezó a ver, la gente empezó a preguntar, ¿quién te hizo eso? Y el hombre empezó a testificar. ¿Qué quiere decir cuando nosotros testificamos? Cuando nosotros estamos testificando, estamos extendiendo el reino de Dios. Estamos dando a conocer el poder de Dios. El hombre ciego, el mendigo, el que lo sentaban ahí a mendigar, el pordiosero le llamaban. Ahora está viendo. Vemos la gloria de Dios.
vemos el poder de Dios. Y este hombre solo contestaba las preguntas. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te hizo eso? El hombre que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo que fuera al estanque de Siloé, y yo fui. Y me vio, dice, entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. En el verso 12 le siguen preguntando, ¿dónde está él ahora? Le preguntaron. Y él dijo, no lo sé. ¿Por qué no lo sabía? Claro que no lo sabía, porque solamente fue a hacer, no estuvo vigilándolo. Jesús nunca le dijo a dónde iba a ir, solo fue, hizo y regresó, ya no lo vio. Verso 13 dice, entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Fíjense la gente, tomaron al hombre y fueron a dar testimonio ante los fariseos. Dice, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Vean, para el hombre a veces estorba las costumbres que tenemos. En el día de descanso no se trabaja, pero como Jesús hizo lodo, lo consideraron como trabajo. El hombre fue y se lavó, lo consideraron como trabajo. Entonces tomaron a este hombre y lo llevaron con los fariseos porque era día de descanso. Los fariseos, verso 15, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. O sea, nuevamente, dando testimonio. Cuántas veces le preguntaban, cuántas veces daba testimonio. El hombre ni entendía qué están haciendo, solo estaba contestando. En el verso 16 dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había profunda diferencia de opiniones entre ellos. Fíjense su razón de ellos, por qué ellos decían que Jesús no venía de Dios, porque hacía el trabajo en el día de descanso. Pero vieron el poder, vieron, Dios sanó al hombre ciego. Entonces, ¿importaba si era el día de trabajo o no? Dios lo sanó. A Dios no le importó si era día de descanso o no. Ahora, si nosotros entendemos que es el día de descanso, pues el día de descanso es descansar de las obras, de los ataques del enemigo, porque estás cansado y fatigado. Jesús es el día de descanso. En Él encontramos descanso. Entonces, dijo Jesús, yo vengo a hacer lo que se me envió. Todavía es de día. Yo soy la luz. Yo soy la luz que vengo a manifestar a este mundo. Entonces, en el verso 17 dice, luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Fíjense lo que le preguntaron. ¿Qué opinas tú? O sea, queremos oír tu opinión. Y luego dice, creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Creo que debe de ser un profeta. O sea, las preguntas eran por incredulidad. No porque no. Pudieron ver el poder de Dios, pero la incredulidad cegó a estos hombres y no les permitía ver. Ahora, creer no es más de que la decisión que yo tomo si yo decido creer o decido no creer. Es una decisión. Pero ellos hacían preguntas y preguntas. Y luego en el verso 18 dice, aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Ok? Ahora, vieron el poder de Dios. Pudieron ver la mano de Dios poderosa a través de Jesús, pero entonces dijeron, no. Quizás este hombre ni siquiera era ciego. ¿Cuántas veces Dios hace cosas por nosotros a través de X persona y dudamos que Dios pueda usar a aquella persona? Entonces, como no encontramos pruebas de lo contrario,
entonces decidimos que la otra persona está mal. ¿Por qué? Porque la incredulidad del hombre estorba para que nosotros podamos recibir. Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre ciego, y los líderes se negaron a creer que el hombre era ciego. No, no, no. Tú no estabas ciego. Entonces llamaron a sus papás. En el verso 19 dice, ¿es este su hijo? Le preguntaron. ¿Es verdaderamente, dice, ¿es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? O sea, los papás, obvio, son los papás. Y le preguntan, ¿este es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo ve? Ahora, hasta este punto, no miramos que los papás estuvieran con el hombre ciego, ni tampoco lo tenían con él. Los papás ni siquiera habían visto. Estaban en otro extremo porque mandaron llamar a sus padres. En el verso 20 dice, sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Fíjense la respuesta. Ahora, verso 22 dice, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. O sea, los padres de este joven también se protegieron. Su hijo, el ciego, había sido sanado, obedeció el mandato del padre, fue sanado y ahora andaban investigando, pero dice, cualquiera que dijera, ya lo habían anunciado, cualquiera que diga que Jesús es el Mesías va a ser expulsado de la sinagoga. ¿A qué les parece? ¿Qué les suena? Si nosotros decidimos, ahora lo ponemos de esta manera, yo decido ya no ser, no le voy a poner nombre, pero la popular, pero yo decido seguir a Jesús de Nazaret. Y como yo decido seguir a Jesús, entonces ya tengo enemistad con mis padres, tengo enemistad con mis compañeros de escuela o mis compañeros de trabajo. Entonces ya no puedo decir que soy cristiano, que me convertí o que vine al reino de los cielos, porque si lo hago voy a ser expulsado entre mi comunidad, voy a ser expulsado de mis amistades, voy a ser expulsado. El miedo no me permite poder llegar y ser completamente libre. Prefiero hacer preguntas, prefiero hacer un lado, prefiero no contestar. ¿Por qué? Porque me van a expulsar, porque voy a perder amistades, voy a perder negocios, voy a perder esto, voy a perder cosas que no quiero perderlas. Los papás del hombre ciego ya habían oído y dijeron, preferimos no contestar, que les conteste. Sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero no sabemos quién lo sanó, porque sabían que si decían que era Jesús, o sea que ya habían sabido, ya habían escuchado. Si decimos que es Jesús quien lo sanó, nosotros vamos a ser expulsados. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, verso 23. Entonces pregúntele a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. O sea, fíjense lo que están diciendo. Sabemos, afirman cosas que ni siquiera saben. Sabemos que es pecador. O sea, ¿cómo puedes saber algo a menos que lo estés vigilando constantemente o tengas enemistad con esa persona? Cuando no quiero recibir, cuando no quiero creer, puedo poner cualquier paro para no recibir. Y luego verso 25, yo no sé si es pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Si es o no pecador, yo no lo sé, pero lo que sí sé, yo era ciego, ahora puedo ver.
Lo que ustedes, en otras palabras, lo que ustedes tengan contra ese hombre o con eso, yo no lo sé. Lo que sí sé es que a mí me sanó. En el verso 26 dice, ¿pero qué fue lo que hizo? Le volvieron a preguntar. ¿Cómo te sanó? Fíjense la respuesta. En el verso 27, miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ya les dije. Y luego hace otra pregunta, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? O sea, ¿por qué es tanta pregunta? A lo mejor, haciendo pausita aquí, a lo mejor lo que ustedes quieren es que su corazón se convenza de que en verdad Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente, el que vino a traerte vida y esperanza. A lo mejor tú, mi amigo que estás escuchando, a lo mejor tú estás en esta posición donde que te opones a ver los milagros, señales, maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Ya lo ha hecho y que sabes dentro de ti que Jesús de Nazaret es el único Salvador y por lo que esté alrededor, a lo mejor por miedo a perder X cosa, quizás hasta trabajo, no tomes la decisión de ser salvo. Pero acuérdate, la salvación no es para que vivas en esta tierra mejor, tal vez, pero la salvación es para que no te pierdas una eternidad sin el Dios Todopoderoso. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y hoy podemos morir, hoy podemos vivir la vida que querramos, pero solamente en Jesús podemos entrar al reino de Dios, en ese lugar de paz eterna. En esta tierra a lo mejor vamos a tener aflicciones, problemas, dificultades, pero no es lo importante esta tierra que es pasajera. Lo más importante es la eterna. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y bueno, siguiendo leyendo la historia, dice, ¿para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo. Fíjense qué insulto. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Ahora, yo me pregunto en esta partecita, sabemos que Dios le habló a Moisés. ¿Cómo supieron? Moisés miles de años atrás, había vivido. ¿Cómo supieron que Dios le habló? ¿Y cómo pueden creerle a aquel hombre de atrás, pero no se atreven a creer que lo que Moisés habló y lo que los profetas hablaron se estaba cumpliendo? Y este era el Salvador. Depende no de los otros, depende de mí. En el verso 30 dice, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. ¿Qué cosas? Ustedes se preguntan, ustedes tienen tanta pregunta, pero él a mí me sanó mis ojos. Sabemos que Dios, fíjense lo que les dice este hombre a los fariseos. Ustedes y yo sabemos que Dios no escucha a los pecadores. O sea, ustedes le llaman pecador, pero bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Esto es una cachetada muy fuerte. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no había podido hacerlo. Les está confirmando, solo crean. Y luego dice, tú naciste pecador. Ok. El hombre nació pecador. ¿Qué tiene que ver Jesús con este hombre que recibió el milagro? Dice, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando nosotros no podemos contra la verdad, entonces peleamos y discutimos con la gente que nos rodea. Tú naciste pecador. Ok, es cierto, yo nací pecador. Pero ustedes
que saben que no se pueden hacer milagros. Este hombre hizo milagros, hizo maravillas. Dice en Juan 8:41, dice, no, ustedes imitan a un verdadero padre. Nosotros no somos hijos de ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Dios es nuestro padre, pero no podemos creer que Dios mismo puede enviar al Mesías como lo prometido. En el verso 35 dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Le preguntó al hombre ciego. Verso 36, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. O sea, quiero creer en Él. ¿Quién es? Quiero creer en Él. Y Jesús le dijo, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que no creen que ven. Fíjense, a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. A demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. O sea, muchas de las veces nuestro conocimiento nos ciega. Nuestro ego, nuestro orgullo, el yo soy me ciega y no me permite ver lo que Dios realmente quiere hacer. Jesús dijo, vengo a demostrarles a los que creen que saben que realmente no saben nada. En otras palabras, abramos nuestro corazón para permitir lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Había un hombre ciego, pero Dios necesitaba probarle a los fariseos, a su pueblo mismo, que las promesas que él había hecho desde el Viejo Testamento ya se habían cumplido. Este es el día de salvación. Jesús se la pasaba diciendo, el reino de Dios entre vosotros está. Ellos esperaban el reino de Dios, pero no sabían cómo recibirlo. Y dijo, Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y en el verso 40 dice, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Vea cómo sí podían comprender. Y fíjense la respuesta de Jesús, si fueran ciegos, no serían culpables. Contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. O sea, son culpables solamente porque ustedes están afirmando que pueden ver y no se atreven a creer. Vea lo que dice Juan 15, verso 22 y 24. Dice, ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque el que no acepta al Hijo tampoco acepta al Padre, porque el Padre fue el que dio la instrucción. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Entonces, amigo, no nos creamos más sabios de lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque podemos perdernos, podemos perder el rumbo y no encontrarnos en el reino de Dios.
Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no está en contra de ti ni está en contra de nadie. Él vino a establecer el reino de Dios. Él vino a cumplir cada una de las promesas que fueron dadas desde el Viejo Testamento. Así que Él es el Cordero que fue inmolado. Él es el Dios Todopoderoso que vino a sanar, a libertar al cautivo. Así que, amigo, pues yo te invito que medites en esta escritura. Medita en tu vida, medita en tu condición y toma una decisión. La decisión solamente es tuya. Bendiciones.